Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad. Al oído. Ya lo saben, decir al oído es decir una buena taza de café, con la que nos sentamos alrededor de un fuego si está haciendo frío, alrededor de una familia, para tomar la mejor taza de café que se ofrezca en el mundo, la taza de café colombiano. Gracias a la Federación Nacional de Cafeteros y a miles de cafeteros que andan por Colombia, gracias a todos ellos que nos dan una buena taza de café, ahí estamos, hablando con ustedes al oído. Bueno, queridas amigas, Demar salió a recibir su grado es un posgrado el que está haciendo Demar, ¿no es cierto? Sí, El doctor señor, Demar es su Córdoba. maestría, es su maestría, hoy es su graduación, doctor Fernando, y por eso hoy en Al Oído va a estar acompañado por mí y por Sofi Casas. Ave Estamos María. aquí muy juiciosas, Bueno, listas para conversar con usted. bueno, y que el ELN pone como primera condición para los diálogos de paz que no les ataquen los campamentos. ¿Quién se los está Así, atacando? ¿Quién así se los es, está? doctor Fernando. Mire, salió un video a través de redes sociales de alias Antonio García. Recuerde que él es el nuevo jefe del ELN después de la renuncia de alias Gavino, que sí está, ¿no? En Caracas, allá en el Hotel Humboldt, en estas reuniones que ya comenzaron ayer. Pues Antonio García, doctor Fernando, presentó un video a través de sus redes sociales, vestido pues con su camuflado, bien identificado con el brazalete del ELN, y bueno, diciendo que pues ellos están de acuerdo con respetar las condiciones que se pongan, pero esperan que también se respeten las suyas, como por ejemplo pedir que no les ataquen los campamentos. Escuchemos lo que dijo Antonio García. Entonces respetamos las opiniones, deben respetarnos las nuestras y tenemos que buscar soluciones. Entonces proponemos, si no se quiere que se ataquen instalaciones militares, pues nosotros también podemos proponer que instalaciones nuestras no sean atacadas. Bueno, de manera que es equivalente un cuartel del glorioso ejército de Colombia a un campamento de bandidos como los que dirige Antonio García, el bandido mayor. Muy bien. Eso sí. Tenemos, pues, que no les ataquen los campamentos. No sé si les parece o no les da la sensación, doctor Fernando, Sofi, que con este video de Antonio García y con ese tema de que él no hace parte, además de la delegación que está negociando con el gobierno, sea así como el nuevo Iván Márquez, y después que se haga toda la negociación, que quién sabe cuánto tiempo va a durar, y pues se firme en algún momento algún acuerdo, luego este señor dirija entonces lo que llamarán después las disidencias del ELN. Esa es la sensación que a mí me da. A lo que voy yo también, doctor Londoño y querida Cindy, es que cuando este señor del ELN, ese narcoterrorista, dice que no le bombardeen los campamentos, pues ¿a qué se refiere? Porque pues no ha despegado un solo avión para bombardear. Desde que se posicionó el presidente Petro, pues no ha habido bombardeos a campamentos de guerrilleros. No. Eso le decía yo, de manera que es un cuento, pero es para poner en igualdad de condiciones a una brigada, a una escuela militar, en igualdad de condiciones con un campamento de estos bandidos, de manera que estamos de tú a tú. Nosotros tenemos cuarteles y ellos tienen campamentos, y los dos son sagrados, no se tocan. Mientras tanto, se benefician de la situación, se enriquecen fabulosamente con la cocaína, atacan al que tenga que atacar diciendo que no fueron ellos, sino que fueron los otros. ¿Quién cometió el crimen atroz de incendiar los camiones por Ocaña? No se sabe aún, doctor Fernando, pero usted sabe que en esa zona está el ELN, también las FARC, EPL, pero pues que no ha salido todavía ningún grupo de estos a decir, miren, fuimos nosotros, que normalmente suelen hacerlo, ¿no? Un día después de estos hechos terroristas. Aún no se sabe y tampoco se ha hecho ninguna confirmación por parte de las autoridades.
¿Cómo le parece? Cada vez que yo veía que se encendiera en llamas un camión de esos, decía, el patrimonio de una familia. Ahí se fue el patrimonio de la familia. Claro. Sí, más de 6 tractomulas quemadas, como se diría, doctor Londoño, por cada tractomula quemada, pues 2 curules. Sí, Qué que ahora horror. dicen que ellos no tienen ninguna intención de tener curules en el Congreso, ¿no? A propósito de que comenzaron ayer las negociaciones. Pero como nos decía doctor Fernando Rafael Nieto Loaiza hace unas semanas en una conversación que tuvo usted con él aquí en el programa, que seguramente el punto de partida será lo que ya fue acordado en algún momento con las FARC, no es llegar a eso, sino a partir de allí empezar una nueva negociación y pues allí hay curules en el Congreso para los cabecillas. No creo que se vayan a perder esa oportunidad. Bueno, no les interesa probablemente, ellos están en cosas más importantes y más decisivas. De manera que no se sabe quién incendió los camiones en Ocaña. No, no Hasta el señor, momento no, todavía no. no sabemos. Bueno, La Asociación de Camioneros de Colombia ha confirmado que fueron 8 en total. Imagínense, le salieron allí en la mitad de la vía unos hombres armados y bueno, incendiaron cada uno de los vehículos. Doctor Fernando, Sofi, volviendo al tema de Antonio García, yo no sé también si estas declaraciones tienen que ver un poco por lo que dijo la semana pasada el comandante del Ejército Nacional, el general Luis Ospina, quien dijo, doctor Fernando, que independientemente de las negociaciones, pues se seguirá bombardeando, bueno, bombardeando no, se seguirá pues atacando campamentos del ELN a propósito de que a principios de noviembre fueron secuestrados 2 soldados profesionales en el departamento de Arauca y fueron liberados hace muy poquito. Entonces decía el comandante del ejército que pues no se podía hablar de que eso fuera una muestra de paz o de buena voluntad porque las negociaciones no habían comenzado y que entonces se iba a seguir pues atacando al ELN. Y en ese momento también el comandante del Ejército Nacional dijo que era muy difícil para Colombia en este momento dar golpes a los cabecillas del ELN porque todos estaban refugiados en Venezuela, ¿no? No los que hacen parte de la delegación, sino pues los que están ahora como cabecillas de los diferentes frentes, pues estaban todos refugiados al otro lado. Entonces, que por eso no habían podido ser capturados. De todas formas, que iban a seguir atacando a los campamentos del ELN, independientemente de la negociación. ¿quién dijo eso? El comandante del Ejército Nacional, doctor Fernando, el general Luis Que Ospina. iban a seguir atacando los campamentos, a seguirlos atacando. ¿Cuándo los han atacado? ¿Cuándo los han atacado durante el gobierno de Petro? A ver, señor comandante del ejército y de las fuerzas militares, dígame cuáles son los ataques que han hecho contra los campamentos de las FARC, de las disidencias como las llaman. Sí, como las Las llaman, FARC sí señor. se dividieron estratégicamente en dos. Los unos que están en el Congreso con sueldos maravillosos, con carros blindados, con toda clase de cuidados. Y los otros están en el monte enriqueciéndose con lo que les gusta, que es el negocio de la cocaína. Entonces, el ELN también se va a dividir de esa misma manera. Y Sí, ya lo por veremos. supuesto. Mientras están sentados en la mesa, están atacando a los colombianos. Estaba mirando las noticias, doctor Londoño, como dice Cindy, todavía no se ha confirmado nada de quién fue el grupo armado ilegal que cometió este acto terrorista sobre la quema de tractomulas, pero sí confirman que en esta vía constantemente hay enfrentamientos entre el ELN y el ejército. Bueno, y entonces quemaron 8 tractomulas. Sí, señor. El valor que eso tiene, además del valor en términos absolutos, una tractomula vale mucho dinero, pero es el patrimonio que una persona ha hecho probablemente durante toda una vida de trabajo. Y es su sustento, doctor Fernando, porque seguramente a pesar, bueno, de haber comprado su tractocamión, y ese es su trabajo, con eso alimenta a su familia, y pues después de haber sufrido ese ataque, ¿quién le responde por recuperar pues su patrimonio, su bien o su forma de trabajo? Por supuesto que nadie. Bueno, ¿está listo el Ministerio de la Igualdad? Ese ministerio que va a ser
a mí que me expliquen, porque uno entiende, el Ministerio de Salud se ocupa de la salud, el Ministerio de Comunicaciones se ocupa de que las comunicaciones son buenas, el Ministerio de la Vivienda se ocupa de que haya vivienda para todos, el Ministerio de Igualdad ¿de qué se ocupa? ¿Igualdad entre quiénes? Sí, doctor Fernando, pues lo que siempre se ha dicho es que será un ministerio que se va a encargar pues de los derechos de los afrodescendientes, de las mujeres, de la comunidad LGBTI, de la gente con discapacidad, pero creo que ya existen, entiendo además, agencias del Estado, ¿cómo le llaman a estas que parecen extensiones de los ministerios, no me acuerdo el nombre ahorita, que ya se encargan de todas estas poblaciones, dice la vicepresidenta Francia Márquez, que son poblaciones vulnerables, y bueno, ese ministerio se supone que se va a encargar de todo eso. Se llama Ministerio de la Igualdad y Equidad, fue una petición que sabemos hecha por la vicepresidenta Francia Márquez, fue su bandera durante la campaña, algunos dicen que es una forma del gobierno Petro de mantenerla contenta. Sería ella la encargada además de ese ministerio, pero pues no avanza, doctor Fernando. Lo cierto es que se supone que esta semana debe iniciar entonces la discusión del proyecto de ley para crear el ministerio después de que el gobierno, doctor Fernando, presentara mensaje de urgencia pues para la discusión precisamente de ese proyecto de ley. Entonces, entiendo que mañana, si no estoy mal, pues debería entonces comenzar la discusión en sesiones conjuntas del Senado y la Cámara, pues para avanzar con el trámite de esta iniciativa. ¿Más burocracia? Es lo que se pregunta todo el mundo. Les contamos al oído, queridos oyentes, que el embajador de Colombia en Venezuela, el señor Benedetti, hizo una referencia bastante desagradable, bastante destemplada al gobierno de Petro, ¿no? Sí. Sí. Es decir, Interesante a las su declaraciones que sí, dio señor. el embajador. a su Interesantes gobierno. y A su sí, gobierno. a Sí. su gobierno. Con decirle que hasta pensó que a lo mejor estaba siendo muy polémico y que lo podrían echar. Una entrevista, doctor Fernando, para un programa de televisión en Caracol Televisión. Escuchemos lo que dijo Armando Benedetti. ¿Estás tranquilo con el gobierno hoy? Sí, bueno, tranquilo en el sentido de que a mí Petro me parece que lo está haciendo inmejorable. Ahora, lo que veo mal es el gobierno de Petro. No podría llegar a pensar que Petro no es el gobierno. ¿A qué se refiere cuando habla que ve mal al gobierno de Petro? Creo que Petro lo está haciendo bien, pero el gobierno no tanto. Sí, pero ¿a quién se gobierno refiere o a quiénes se refiere el embajador? Bueno, al gobierno. El gobierno, dice la Constitución, está integrado por el presidente y el ministro del ramo respectivo. De manera que hablar mal del gobierno es hablar mal del presidente y hablar mal de los ministros que se están ocupando de las áreas que le parecen a Benedetti están descuidadas o maltratadas. Entonces uno tiene que ser riguroso, doctor Benedetti. Usted no puede decir el gobierno refiriéndose a una institución por allá amorfa y distante. No, gobierno, según la Constitución, es el presidente y el ministro del ramo respectivo. De manera que si eso está mal, usted está hablando mal de su jefe, del presidente Petro. Uh-huh. Bueno. Completamente. Están ¿Y qué es allí, lo que doctor se Fernando, dice? A ver. digamos. No, que se están tirando allí todos entre ellos, porque también ayer causó polémica, doctor Fernando, el ministro Alejandro Gaviria, que recordemos fue ministro de Salud en el gobierno Santos, ¿se acuerda? Él fue el que, pues, en su gestión se prohibió la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato porque supuestamente producía cáncer y un montón de daños a la salud. Eso fue en la gestión de Alejandro Gaviria como ministro de Salud. En este gobierno es ministro de Educación y en un programa de radio también de alcance nacional le preguntaron por las declaraciones del presidente Gustavo Petro y también de la ministra de Salud, Carolina Corcho, quienes han dicho en múltiples ocasiones que el servicio de salud de Colombia es el peor del mundo. Y pues le preguntaron al respecto y creo que también debemos escuchar qué fue lo que dijo Alejandro Gaviria.
Cuando usted escucha que dicen que el sistema de salud de Colombia es uno de los peores del mundo, ¿qué piensa? Félix, me quieren meter en problemas, ¿no? Yo creo que eso no es verdad. El sistema de salud de Colombia, bajo ningún indicador, es uno de los peores del mundo. Yo creo que esos debates, repito, hay que darlos internamente. Si yo me pongo a opinar sobre cada cosa que se dice sobre temas que no son directamente relacionados con mi cartera, pues eso va a ser un problema. Entonces, no estoy de acuerdo con esa declaración, pero ya las explicaciones de fondo sobre la reforma y lo que viene las tengo que dar internamente, no de manera pública. ¿Qué tal? Bueno. Otro que también se está alejando un poco de las declaraciones que dan sus compañeros. Bueno, el partido Cambio Radical, es decir, Germán Vargas Lleras, ha estado bastante crítico del gobierno en muchos aspectos, pero ahora denuncia que habrá mermelada o que hay mermelada para el código electoral, para que aprueben el código electoral, mermeladita, es decir, contratos y puestos. Sí, doctor Fernando, imagínese que se están haciendo audiencias públicas en medio del trámite que hay para el proyecto de ley que se supone va a modernizar el código electoral. Y en una de esas audiencias, el director del Partido de Cambio Radical, Germán Córdoba, pues doctor Fernando dijo que la Registraduría Nacional, o denunció que en la Registraduría Nacional ya habría más de 100 cargos que habrían sido nombrados por recomendación de congresistas, a propósito entonces de que esos congresistas pues apoyen la modernización del Código Electoral. Entonces dice que tienen los nombres, los apellidos, tienen toda la lista de los cargos y bueno, están pues haciendo esta denuncia de manera pública. Muy bien, de manera pues que en eso estamos con este gobierno. Entonces, puesticos por cuenta de los colombianos y por cuenta de un fisco nacional que no da más. El fisco de Colombia está reventado. Sí. Y entonces, ¿cómo? Doctor Fernando, lo que sí, perdóneme que lo interrumpa, lo que está diciendo también Germán Córdoba es que esos cargos que fueron puestos allí, esas personas que ocupan esos cargos que fueron puestos por recomendación o cercanía con alguno de los parlamentarios, fue en el trámite anterior. Usted se acuerda que en el gobierno Duque también se intentó reformar el código electoral, pasó todo su trámite en el Congreso, pero cuando fue a la Corte Constitucional, pues allí después de casi pues más de un año, la Corte echó para atrás el proyecto. Desde allí vienen esos cargos en la registraduría. Lo que está diciendo Cambio Radical entonces es que por qué esos parlamentarios no se están declarando impedidos para pues hacer la nueva discusión otra vez de ese proyecto de ley nuevo que reformaría el Código Electoral. Y lo otro, doctor Fernando, es la denuncia de la MOE, la Misión de Observación Electoral, que dice que no tiene ningún sentido ponerse a discutir un proyecto al respecto cuando ya las elecciones son en el 2023, pues ya están muy encima y eso podría entonces generar de repente un traumatismo en la gente, en la forma en cómo se lleven a cabo las elecciones, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, que no debería en este momento hacerse la discusión de un proyecto como ese. Bueno, les quiero contar, Sofi y Cindy y queridos oyentes, que parece que vuelven con la idea del voto obligatorio en Colombia. Voto obligatorio, con sanciones para el que no vote. Claro, si es obligatorio es porque tiene castigo el no votar. Claro. Y entonces, claro, hay muchos países donde el voto es obligatorio y donde hay castigo para el que no da cumplimiento a esa obligación ciudadana. Entonces ahora van a poner el voto obligatorio. ¿Eso para dónde va? Aquí las cosas, uno tiene que preguntarse siempre ¿para dónde vas? Sí. ¿No? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el fin de volverlo obligatorio? Mire, doctor Fernando, sobre eso entiendo que un representante a la Cámara del Pacto Histórico, Heráclito Landines,
además qué nombre, Heráclito Landines, presentó una ponencia, doctor Fernando, precisamente también a propósito de la discusión de la reforma política, y en esa ponencia entonces se contempla nuevamente revivir el voto obligatorio, una cosa que había sido, entiendo, ya rechazada en ponencias anteriores. En esta nueva ponencia se revive eso, la del voto obligatorio, y también, doctor Fernando, y eso sí, bueno, por lo menos una buena noticia, se descarta completamente la ampliación del periodo presidencial. ¿Se acuerda que se había hablado de pasarlo de 4 a 5 años? Eso en esta ponencia quedó descartado. Y lo otro que dice esta ponencia del representante del pacto histórico es que se haga o que se contemple la segunda vuelta en las elecciones de alcaldes. En las elecciones de alcaldes, segunda vuelta. Sí, señor, segunda vuelta. ¿Se imagina el costo que eso tiene para el país? Claro, imagínese en un municipio de 100,000 habitantes hacer segunda vuelta para elecciones de alcalde. Muy bien, les contamos eso al oído. Y que viene debate con mensaje de urgencia del Código Electoral. Aquí todo es con mensaje de urgencia, ¿no? Todo es urgente. Sí, doctor Fernando, porque todas las reformas que el presidente, pues, o que el gobierno Petro presentaron allí empezando el periodo presidencial, pues nada, no quieren que se aprueben demasiado rápido. Entonces, sí, se presentó mensaje de urgencia ya, este código electoral, pero lo que les digo, la MOE está pidiendo que se hagan más audiencias públicas al respecto, porque no se conoce bien exactamente qué trae pues esta reforma del código electoral, que se deben seguir ¿cómo se dice eso? Socializando con la comunidad. Está la denuncia de Cambio Radical al respecto de los 100 puestos en la registraduría, pero ya, doctor Fernando, el ministro del Interior, Alfonso Prada, el pasado 9 de noviembre envió con un mensaje de urgencia pues para agilizar la discusión de la reforma al Código Electoral. Y que si es aprobado, entiendo, pues empezaría a regir desde las elecciones del próximo año. ¡Qué despelote! Imagínense el próximo año. Sí, pero si empieza a regir a partir del próximo año, que son las regionales, eso implicaría un ejemplo que si lo aplican, Pinturita se puede reelegir. No lo sé. No, porque creo que el código electoral no incluye lo de la reelección. La reelección, no. La segunda vuelta sí. La segunda vuelta, eso sí. Eso sí, que si pasa la ponencia, ¿no?, de este congresista. Y bueno, también lo de la reforma, lo de ampliar, doctor Fernando, el horario de las votaciones, que ya no sería hasta las 4, sino hasta las 5. Y recuerden el voto electrónico, que tanto le hemos hecho aquí, pues, advertencias a los colombianos de lo que puede pasar con ello. Y también, doctor Fernando, contemplaría este nuevo código electoral el voto anticipado, como en los Estados Unidos. Bueno, ¿y cómo le parece pues a usted que Antonio, uno de los negociadores del ELN, se va para Caracas con 73 órdenes de captura a cuestas? 73. La clase de fichita. Muy bien. Bueno, queridos amigos, estábamos conversando alrededor de una excelente taza de café. La mejor del mundo, el café más delicioso, el de mejor aroma, el de mejor sabor, el más suave café que se toma en el mundo es el café colombiano. Lo tenemos gracias a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y a centenares de miles de trabajadores del campo, los trabajadores del campo del café. Gracias pues a la Federación y a los cafeteros, hablábamos con ustedes al oído.